Buenas, en el episodio de hoy tenemos a Julio Rubio. Hola Julio, ¿cómo estás? Encantada de tenerte aquí. Buenas, Clara. El placer es mío. Un placer estar aquí hoy contigo, la verdad. Qué guay, además estamos los dos en lanzadera, los dos en remoto aquí grabando, pero me parece muy curioso que hayamos coincidido justo. Y bueno, me encantaría que para empezar te presentes y podamos conocer un poco más sobre tu perfil profesional. Sí, por supuesto. Bueno, mi nombre, como has comentado, es Julio. Yo, bueno, soy un emprendedor bastante curioso. Curioso, tengo la curiosidad innata en mí desde bien pequeñito. Y bueno, empecé ahora en Lanzadera en enero. Con una startup que ahora comentaremos. Yo ya venía de 3 años de emprendimiento dentro del sector de los videojuegos. Yo soy un emprendedor atípico desde el punto de que yo tengo como diferentes startups, todas dentro del sector de los videojuegos y demás, pero no soy consumidor de videojuegos. O sea, nunca he jugado a videojuegos, no es un ámbito que yo diga, bueno, pues soy o empecé en este sector porque me apasionase los videojuegos, sino más por entender un poco el mercado, este sector, ¿no? Y la evolución que iba a tener en los siguientes años. Y fue por lo que empecé en este caso en el sector de los videojuegos. Y bueno, he estado durante 3 años en un proceso de emprendimiento continuo con diferentes startups y demás, hasta llegar aquí en Lanzadera con i4, donde empezamos pues en enero y la verdad es que es una experiencia maravillosa. Yo era un poco reacio, ¿no? A venir, a dejar Canarias por venirme a Valencia, era como, bueno, vamos a ver. Y la primera semana la cabeza me hizo así, dijo, qué maravilla, ¿no? De ecosistema, de oportunidades, de emprendedores, de networking. La verdad es que es de las mejores decisiones que he tomado a nivel profesional, yo creo, en mi vida, el haber venido para acá y bueno, también gracias a eso el poder estar aquí hoy contigo y haber conocido también vuestra startup, que además tenemos ahí sinergias, como quien dice. Entonces, la verdad es que muy contento de esta experiencia. Desde luego, es que además a mí me ha pasado lo mismo, que yo me mudé desde Málaga hace ya un año aquí a Valencia y estoy como agarrándome aquí para intentar no soltarlo porque la experiencia es única, es un entorno, la verdad que mágico, ¿no? Que es muy, muy especial, donde suceden muchas cosas, donde la gente conecta y bueno, hay muchísimos de nuestro sector, ¿no? De creación de contenido, de gamers, de esports. Aquí hemos tenido pues muchas sinergias con un montón de startups y me parece genial que podamos crear comunidad, darnos valor, porque así nos hacemos más fuertes, ¿no? De cuando somos tan pequeñitos, hace falta. Total. Total. Al final, yo siempre he tenido como una frase ahí como muy presente, que dice como que si caminas solo llegarás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos. Y yo en ese concepto lo he trasladado al emprendimiento desde un punto donde evidentemente con sinergias, escuchando a otros emprendedores, aquí yo creo que es una oportunidad enorme para conocer qué están haciendo otros grandes emprendedores y al mismo tiempo yo creo que una de las conversaciones de más valor en un ecosistema como este está también en aprender de los fallos de los demás, ¿no? Hay una parte ahí donde dices, te encuentras a gente que ha pasado por un montón de procesos que de alguna manera a ti también te ayudan a tener una perspectiva y a un poco a tener un camino más sencillo. Eh, y estoy de acuerdo contigo en que ahora en este nuevo batch han entrado startups relacionadas, ¿no? Con la creación del contenido, eh, y mucha gente me decía, joder, qué mal para ti, ¿no? Y bueno, competencia. Yo digo, ¿qué va? Es una maravilla. O sea, todo lo que yo pueda de alguna manera ayudar a esas startups y al mismo tiempo aprender de ellas, al final creo que es muy bueno para todos, porque al final
yo creo que hay espacio para todos en el sector, es muy grande y el tener esa oportunidad, ¿no? de poder tomar un café simplemente en 10 minutos y aprovecharte de todo ese conocimiento creo que es maravilloso y al final nos hace avanzar mucho más que cuando simplemente estamos nosotros, ¿no? metidos en nuestro mundo, que muchas veces cuesta salir y coger esa perspectiva y yo creo que Lanzadera en este caso pues te da una oportunidad maravillosa de crecer mucho más rápido y sobre todo dando los pasos adecuados. Sí, sí, desde luego. Pues quería preguntarte tú desde I4, ¿cómo has visto la evolución del gaming en España, todo este sector? ¿Cómo surgió tu idea y cómo ha ido evolucionando en este punto? Bueno, yo en este caso mi perspectiva del sector viene del 2019, que empiezo dentro de este sector, y sí que es verdad que hasta llegar aquí ahora a Lanzadera y llegar a I4, o sea, ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Nosotros hemos estado eh, con diferentes proyectos, viendo un poco cómo funcionaba el sector, la gente joven, cuáles eran las necesidades, y es verdad que llegamos a I4 después de haber pasado por diferentes ideas y procesos y antes de entrar en Lanzadera yo llevaba un año al mismo tiempo que desarrollaba el resto de las actividades de las otras startups, viendo como una oportunidad dentro del sector del entretenimiento digital, que al final es donde nosotros a día de hoy nos estamos posicionando, junto con los creadores de contenido, porque al final sí que es verdad que yo creo que todavía es un sector que está creciendo, que tiene un montón de posibilidades, pero que al mismo tiempo tengo como la sensación que todavía está en pañales, como que le queda mucho por profesionalizar, que quedan todavía muchos pasos. O sea, a la hora, por ejemplo, nosotros lo vemos mucho cuando trabajamos con creadores de contenido. Tú dices, o sea, cuesta, ¿no? Llevar ese mundo más de empresa, más de startup, a gente que de alguna manera está acostumbrada a ir por libre, ¿no? Y de hacer y deshacer. Y es verdad que es un reto. O sea, nosotros desde I4 nos lo tomamos como que ahora mismo estamos en una fase, ya hemos lanzado y hemos lanzado el MVP y ahora lo que estamos haciendo es aprovechar para aprender mucho, para tener mucho feedback y bueno, sí que es verdad que nos lo tomamos como una gran oportunidad ahora mismo de poder al mismo tiempo, ya no solo a través de nuestros clientes, sino también pues de startups como la vuestra o otras que están aquí en el ecosistema que complementan, ¿no? ese feedback que vamos teniendo tanto de fan como de creadores de contenido. Qué guay. Y en ese sentido, ¿qué aporte de valor estáis dando para creadores de contenido y qué experiencias que sean atractivas para los creadores de contenido estáis ofreciendo desde la empresa? Bueno, nosotros nos hemos enfocado, nosotros inicialmente, cuando llegamos aquí a I4, veníamos con la idea de llevar ese entretenimiento digital y esas experiencias a través de las competiciones de videojuegos. ¿Qué ha sido lo que ha pasado? Que al final, al lanzar al mercado, el feedback, ¿no? Es completamente diferente. Para mí es lo más necesario en una startup, que es tener como ese pulso con el cliente, que en nuestro caso es el creador de contenido, y ahora lo que estamos es empezando a diversificar esos servicios a través de experiencias, haciendo acciones pues entre creadores de contenido y sus comunidades, el ver pues el cómo poder llevar esto al mundo del entretenimiento también físico. Nosotros gestionamos eventos gaming donde de alguna manera queremos dar ese salto, ¿no? De lo digital también a la parte física y bueno, mirando de qué manera nosotros estamos en un proceso donde estamos tratando de entender muy bien cuáles son esas necesidades de los creadores, porque al final I4 no tiene sentido sin ellos. Entonces nosotros estamos tratando de tener mucha comunicación con ellos, ver cuál es la mejor manera de ayudarles y bueno, intentando posicionarnos como una herramienta más para ellos, para que puedan crecer, para que puedan fidelizar a sus comunidades y bueno, ya te digo, Clara, es un reto precioso porque no es tan fácil, ¿no? Muchas veces yo creo que te habrá pasado, tenemos como una idea de, bueno, pues estos son 3 pasos y esto va a ser así, nosotros lanzamos y esto es lo que va a ocurrir y después te das cuenta que dices, espérate, que la cosa no iba por aquí, que va por allá. Entonces,
sí que nosotros estamos teniendo como esa flexibilidad, ¿no? A decir, oye, no se trata, nosotros sabemos dónde queremos llegar, que tenemos clara esa visión, ahora sí que tenemos como esa flexibilidad para ir caminando y entendiendo mejor a nuestro cliente, que como bien nos enseñan aquí, ¿no? Es el jefe y al final es al que tenemos que cuidar y mimar y tratar de darle lo mejor, que es un poco en ese proceso en el que estamos con I4. Tal cual. Y en ese sentido, ¿qué respuesta han tenido tanto los creadores como los fans en vuestra opinión, ¿no? Y en vuestra experiencia? Nosotros llevamos ahora mismo cerca de 3 semanas en el mercado, ¿no? O sea, que realmente relativamente poco y hemos hecho diferentes acciones con ellos. Y es verdad que el feedback es muy bonito y positivo desde el punto de vista del fan, ¿no? Porque al final nosotros lo que hacemos es que puedan tener una experiencia mucho más cercana, interactiva con el creador. Entonces es verdad que por parte del fan es algo que les está gustando mucho, que esa cercanía con el creador, alguien que tú sueles ver en directo, está gustando mucho. Y por parte del creador es verdad que lo que estamos tratando es de irnos adaptando a cada uno, porque al final lo que nos vamos dando cuenta es que ese cliente en particular, cada uno tiene como unas necesidades diferentes, ¿no? No es lo mismo un creador de contenido, nosotros tenemos casos de un creador de contenido que tiene 5 millones, ¿no? De seguidores, con otro que a lo mejor pues tiene 5.000. Bueno, pues son puntos diferentes, entonces la manera en la que nosotros podemos aportarle valor a uno y a otro es diferente. Entonces pues estamos en ese proceso, ¿no? De identificar muy bien y por el otro lado, para mí una de las cosas más importantes es que ellos sientan que nuestra idea es ayudarles y que se dejen ayudar, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con esa barrera, ¿no? De decir, oye, nosotros, nuestra razón de ser es ayudaros, es haceros. Lo que pasa es que después también tienes como en todo, ¿no? Determinados creadores de contenido que son más, pues bueno, sí, ya lo haré, o bueno, y es verdad que de eso también estamos aprendiendo un montón y para mí vosotros en ese camino también hay una parte en la que habéis desarrollado una herramienta que creo que es brutal, porque en nuestro caso, por ejemplo, nos ayuda a una de esas barreras, a una de esas complicaciones que yo me he encontrado en el camino a través vuestra y he dicho, contra, qué bueno, porque es una parte en la que yo de alguna manera me puedo quitar teniendo en cuenta que hay gente especialista como vosotros que pueden encargarse de toda esa gestión. Entonces, lo que te comentaba antes, intentando también apoyarnos, ¿no? Y no simplemente focalizar que todos nuestros servicios y todo lo tengamos que hacer nosotros, sino también arroparnos y colaborar con gente que es mucho mejor que nosotros en otras patas, ¿no? Entonces, creo que Sí, eso para es el mí que es te da clave. lanzadera, eso que te da lanzadera ahora mismo para nosotros es realmente bueno. Para mí es clave la colaboración y el hacerlo. Aquí nos enseñan también muchísimo que tú tienes que ser el mejor. ¿Y cómo vas a ser el mejor si haces 78.000 cosas, ¿no? Tienes que ser Tal el cual. mejor en algo, ¿no? Y yo, por ejemplo, nuestro objetivo y nuestra misión es ser los mejores en pagos a creadores de contenido a nivel internacional. Y es lo único a lo que nos vamos a dedicar, ¿no? Y a poder asesorarles a ellos para que reciban esos pagos, ¿no? Esa bidireccionalidad. Y me parece brutal lo que cuentas, porque yo también siempre tengo en mi mente que sin colaboración es absolutamente imposible avanzar, porque tienes que buscar ese hueco en el que meterte, pero no hacer la guerra por ti solo, intentar abarcar todas las necesidades de un nicho, ¿no? En ese sentido también, entonces monetizan, ¿no? Los creadores, ¿cómo lo hacen? ¿O qué Claro. estáis desarrollando para darle ese valor a ellos? Sí, nosotros lo que hacemos es a través de esas experiencias que ofrecemos al creador y al fan, pues esas experiencias tienen un precio, por así decirlo, para el fan y lo que nosotros hacemos es compartir esos ingresos con el creador. Nosotros en este caso, a día de hoy, lo que hemos hecho es ofrecer al creador de contenido, en este caso, el 80% de lo generado, ¿no? Para posicionarnos de alguna manera con todo eso, analizando un poco el mercado, viendo lo que está ocurriendo con Twitch, todas esas subidas, ¿no? De porcentajes que se empiezan a quedar con las plataformas y al final entendiendo que realmente, como te decía antes,
nuestro negocio no tiene sentido sin ellos. Entonces creo que hay una parte ahí donde en este caso I4 tiene que ser generoso en ese reparto con ellos y bueno, trabajando sobre todo en intentar aportarles el máximo valor y sobre todo en generar experiencias tanto para el fan como para el creador de contenido que realmente sean buenas para ambos, ¿no? Y que de alguna manera a mí hay una parte en la que sí que creo que es muy interesante ese feedback del fan, ¿no? Que de alguna manera lo que nos viene a contar es, joder, qué bueno, ¿no? El poder tener acceso a través vuestra a gente que de alguna manera pues estás acostumbrada simplemente a ver en una pantalla. Nosotros lo que hacemos es poder, no simplemente que puedan tener conversaciones, sino además pues hacer cosas creativas y esas experiencias un poco digitales y diferentes. Y en ese proceso estamos. Al final, en este caso, nosotros, el cliente nuestro es el creador de contenido, ese B2B, entre comillas, to C, ¿no? Que es al final ese fan, que es el que acaba pues pagando por ese servicio que nosotros le ofrecemos. Sí. Genial, me parece que les va a aportar muchísimo valor y bueno, enfocaros muchísimo también en el consumidor que siempre, en vuestro caso, yo creo que va a ser el fan y por supuesto como una manera de monetizar es un cliente vuestro, el influencer, el creador de contenido y hay que mimarlos muchísimo también y hay que estar, como tú dices, muy atento a todas las necesidades y dependiendo de cómo sea y de su individualidad y luego dentro del conjunto también, ¿no? Ir aportando soluciones que les puedan ayudar a ser cada vez más independientes para que puedan tener todo lo que esperan de estas herramientas, de su contenido. Y bueno, me encantaría preguntarte, sobre todo desde el punto de vista del emprendedor, ¿qué retos te has encontrado al lanzar un proyecto como este y en esta industria del sector gaming, que también es curioso? ¿Alguna anécdota de el camino que has tenido que pasar en este tiempo hasta que, bueno, lanzas hace pues unas 3 semanas y, bueno, los que vendrán, ¿no? Pero cuéntanos algo de lo que ya hayas pasado. Sí, bueno, en este caso, al llevar relativamente poco, pues es verdad que no tenemos tantas anécdotas como seguramente te podré contar pues dentro de un año, pero sí que es verdad que a nivel de anécdotas para mí lo que está ocurriendo, por ejemplo, a día de hoy es que tú cuando lo lanzas, ¿no? al mercado, al final tienes como una serie de objetivos y unas expectativas que tú dices, bueno, pues esto debería de ir caminando por aquí, esto es lo que debería de suceder, ¿no? Y es verdad que en ese camino, para mí, yo lo que he identificado es que en nuestro caso, ¿no? En ese rol de CEO, de fundador, para mí es muy importante nuestro papel a la hora del equipo, el equipo con el que trabajamos. Y me explico. Nosotros cuando lanzamos, nosotros teníamos un objetivo que era, pues, conseguir tantos creadores de contenido, hacer tantas experiencias, y es verdad que por el camino nos hemos dado cuenta que, oye, está genial, pero todavía nos queda, ¿no? Para esos objetivos marcados, ir aprendiendo y demás. Y sí que es verdad que para mí es muy importante, en este caso, el cómo nosotros gestionemos ese proceso, porque yo he tenido muchas conversaciones, ¿no? Con el equipo en momentos donde esas frustraciones salen y es que, claro, y no estoy consiguiendo. Y para mí, yo he tenido varias llamadas, ¿no? De casi de tener al equipo llorando, de Julio, es que no conseguimos y tal. Y sí que es verdad que al final, para mí, yo trato de darles la perspectiva de que esto no ha hecho nada más que empezar. Al final, nosotros tenemos que tener muy claro a dónde queremos llegar, cuál es ese objetivo a largo plazo, y que las cosas no pasan de un día para otro, que sí que es precioso esas historias en las que alguien te cuenta y te dice, no, pues yo el primer día lancé y hice 100.000 euros y wow, y dice, genial, qué bien, pero yo creo que esa no es la realidad del emprendedor en su gran mayoría, ¿no? Al final esto es un trabajo diario y para mí es muy importante que nosotros en este caso, ¿no? Como líderes, estemos muy cerca de la gente con la que trabajemos,
sobre todo para poderles dar esa perspectiva que yo creo que nosotros tenemos como muy clara de decir, oye, esto es un camino y vienen bajadas, subidas y no pasa nada, y estar muy cerca, porque al final ellos muchas veces me dicen, joder, es que yo estaba con unas frustraciones enormes y claro, y hablo contigo y ya veo las cosas de otra manera, ¿no? Y claro, yo les digo, o sea, a mí no me preguntes cómo poder hacer, imagínate, un diseño. Bueno, pues hay herramientas, está ChatGPT, pregúntale. Ahora, oye, tienes un problema, estás perdiendo un poco ese focus o ese... No te, ahí es donde yo entro, ahí es donde nosotros nos sentamos, yo te vuelvo a explicar, ¿no? Cuál es el plan y cuando miras un poco más a medio plazo es como que la gente dice, contra, espérate, que no haber conseguido en las 3 primeras semanas esos objetivos, no pasa nada. Y ese cambio de mentalidad yo creo que es muy importante porque al final, no sé en tu caso, Clara, pero yo creo que el éxito en gran medida de lo que consigamos viene de la gente con la que trabajemos y de nuestros equipos y de que estén motivados, ¿no? Porque al final nosotros solos, entonces creo que como anécdota, ¿no? En estas 3 semanas es esa gestión de la frustración de los equipos por no conseguir los objetivos, ¿no? En tan corto plazo y ese, oye, no te preocupes, sobre todo, por ejemplo, una otra anécdota es el tema de los problemas. Tenemos problemas. Yo no sé si eso en tu caso te pasa, Clara, pero yo ya he prohibido la palabra problema. O sea, yo he llegado al equipo y yo le he dicho, mira, no, no, no. Los problemas están en el hospital. Es cuando tienes a un familiar, es cuando se te ha quemado una casa. Aquí no Tienes tenemos toda la problemas, razón. aquí tenemos incidencias. Y las incidencias se resuelven, se ponen O sobre la retos, mesa, que a mí me o retos. enseñaron una vez que ya no son problemas, sino retos. Me gusta incluso más que lo de incidencias, lo voy a implementar. Tenemos retos, pero claro, ellos muchas veces es como, wow, Julio, tenemos que sentarnos contigo porque claro, tenemos un problema. Después me cuentan y yo digo, señores, esto no es un problema. Esto es un reto, es maravilloso, vamos a sentarnos, pero el cómo veamos, ¿no? Esos problemas o esos retos, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque la manera de atacarlo